La Navidad está solo a unos pasos, pues ya se escuchan los villancicos, las luces multicolores y empezaron a adornar la ciudad y las tiendas están más llenas que nunca. Aún así nosotros fuimos a recorrerlas para buscar las novedades en decoración. Si aún no ha armado el árbol, no sabe cómo adornar su sala y no se ha enterado de las nuevas tendencias, preste atención y aquí le enseñaremos algunas alternativas para que no tenga que sufrir caminando por días buscando lo que quiere. Estos son los muñequitos que están a moda este año, porque están representando bastante y no deja de parar de salir porque están representando. ¿Cuánto está? 25 a 27 euros. ¿El de cerámica cuánto está? Este cerámica te sale 2.40. Y de allá te sale 2.20. Es pasta fina. Sí, ese es un Papá Noel, como ustedes pueden ver, musical y bailarín, ¿no? Es algo novedoso y lo que más llama la atención a los niños acá en la tienda. Así que En el centro de Lima, esta es una de las mejores opciones para encontrar lo que estaba buscando. Tenemos este muñeco lindo, muñeco de nieve, que en oferta se encuentra a 252 soles. Aproveche porque la oferta es hasta el 10 de este mes. Acá tiene este pequeñito de acá, que solamente esa batería en promoción lo estamos dando a 24 soles. Tenemos un poquito más grande también, acá lo puede observar y está encendido, lo tiene a 36 soles 80. También tenemos por aquí todo lo que es cerámica, las villas. Tenemos con movimiento y musicales. Tiene variedad de modelos, tiene de 65 soles, tiene de 31 soles, variedad de precios y tamaños. Acá tenemos estos muñequitos que son material de Tecnopor, la tendencia es floppy, es un material de Tecnopor forrado con una telita. Todo es lo que simula la tendencia Let It Snow, todo lo que es nieve al escogerlo del público. Todo eso también se encuentra con el 30% de descuento. Todo lo que son duendecitos es la decoración. Esta es la tendencia Tesoro Oriental. Este lindo muñeco de nieve que lo puede decorar al pie de su árbol o en el respaldar de su sillón. Este de ahí le sale 86 soles con 90. También tiene acá para la puerta, en muñecos de nieve, una linda bota decorada también a 27 soles 90. Y así como los adornos para la casa, también hay árboles para todos los gustos. Acá los árboles se encuentran con un 20% de descuento. Acá tenemos la tendencia Nightglam, que representa todo lo brilloso de lo que es la noche. Tiene con bombas decoradas negras, aunque parece increíble para la Navidad color negro, pero aprovechen, este árbol blanco le sale a 252 soles. Este es el tradicional, este se encuentra en esos momentos en promoción en 256 soles, con la tendencia que le mostramos anteriormente. Esa es la última novedad de tienda Ferco, árbol negro, así como le dijimos de la tendencia Nightglam, que es representado con colores negros, tenemos el árbol negro, con una linda decoración de flores plateadas combinados con rojo, y este árbol le sale a 336 soles. Pero el árbol no es el único rey de la sala. Hay quienes invierten igual o más en un tradicional misterio. Aquí en pleno Mesa Redonda encontramos toda una tienda especializada en ellos. Los precios pueden ir desde 10 hasta 2.700 soles. Viene completito. Viene todo, Tres Reyes Magos, María José, su vaca, el burro, su camello, su ángel, su niño. ¿Y el de cerámica, a ver, muestra? En cerámica también viene. Este también viene, todos son misterios completos. ¿El de cerámica cuánto está? Este cerámica sale 2.40. Un misterio bebé italiano, pero ya le han copiado los artesanos peruanos. ¿Y cuánto está ese? Este de aquí te sale 35 soles, 30 soles a más. ¿Todos los que vemos ahí? Sí, todos los que ven es 30. Después tenemos acá de este que tiene los Tres Reyes Magos en camello. Toditos bañados en resina, ¿ves? 80 soles te sale. Un misterio characato. Este es el más simple, ¿no? De yeso que dicen, ¿no? 30 soles hasta 25 soles. Acá este tenemos el misterio andino ayucuchano. ¿Este cuánto está? Este de aquí te sale 260. El niñito viene con chullo también. Con chullo todo viene el niño. Está, ¿ves? Bien papiado, bien gordo. De verdad es uno de los más gorditos que hemos visto. ¿Cuánto está ese niño? Este niñito te sale 85 soles. Tenemos uno que es rubio. Te sale 60 soles. Este es biscuit italiano. Yeah. Marca Santini. Es importada. Importado te vale 2.700. Otra de las atracciones navideñas son sin duda todas las combinaciones que son capaces de crear estos artesanos de luces. La cuadra 8 de la Avenida México está llena de ellos. Y acá tienes el angelito,
el angelito con manguera cuadrada, es un querubín que está 50 soles, todos estamos rematando 50 soles del angelito, tienes en la campanita que está 70 soles, colores que cambian de colores. Acá tiene la carrocita moderna, este recién ha salido el año pasado, con doble cachito, bacanazo, desde abajo, los demás son imitaciones. ¿Cuánto está ese? Ese está 120 cada uno, y el juego te sale 380 por rematando. Sí, está bonito porque se mueve la cabeza todo y el año pasado no había eso, pues solamente había puros fierros así normal. ¿Ya te compraron de esto? Sí, ya están comprando, está saliendo. ¿Cuánto está este acá? 150. Nosotros lo vendemos acá a 170 soles y en otros sitios lo venden a 400 soles, 350. Esta es la manguera LED. Esta es la mejor manguera que existe para los adornos navideños. Es la más cara también. Es la más cara. Este árbol que está acá, lo vendemos acá a 120 soles. Los revendedores lo venden a 220, 210. Otra buena opción para realizar sus compras navideñas es el Open Plaza de Angamos, donde puede encontrar desde luces, bolas de todos los diseños para el árbol, hasta novedosos adornos que alumbrarán su hogar al mismo estilo del Polo Norte. Tenemos toda la colección de Disney con respecto a lo que es Mickey Mouse, Minnie Mouse. Esto es para el ingreso, para la sala, para pedirle a Santa, los pedidos de los regalos. Esos están a $34.90. Eso de acá viene a ser para árboles que son mucho más grandes. Este año ha venido todo un tema de colección de fantasía y sirve para adornar en el árbol, o también lo pueden utilizar para el año nuevo. Esta es una promoción que salió esta semana, que son ángeles de 13 centímetros para los árboles. Hay de diferentes colores y se encuentran a 3x1 a 9 soles 90. Como eso de acá viene a ser como si fuese un cilindro de gasa navideña, en este caso en tonos rojos, ya con el tema de las luces insertadas dentro. Este está a 119, con el 50% saldría pues así a 59.50. Es un Papá Noel, como ustedes pueden ver, musical y bailarín, ¿no? Ahorita también tenemos que aprovechar que estamos en 2x1. Toda Navidad. ¿Cuánto está este Papá Noel gigante? 469.90. Sí. Claro, también tenemos el Papá Noel con el saxofón. También es musical, sí. A 399.90. Es hora entonces de sacar sus mejores galas y decorar el hogar como mejor guste. Ya visto que el tradicional rojo y verde no es la única alternativa en estas fiestas. Con un poco de creatividad y siempre con el espíritu navideño por todo lo alto, puede hacer maravillas.